Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Dios me les bendiga en gran manera. Aquí está su hermano Raúl Mansor, siempre pidiéndole a Dios para que me pueda dar palabra para cada uno de todos ustedes. Bienvenidos entonces en esta noche. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Dios, alabado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te suplicamos, Dios de los cielos, que me ayudes, Padre, que nos ayudes a poder entender tu palabra preciosa, que nos ayudes a entenderla en una manera como a ti te gusta. En el nombre de Jesús, úsame, Señor, como un instrumento en tus manos. Y bendice a cada familia que está al otro extremo de esta grabación. Muchas gracias, que están en sus casas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén. Hermanos, tenemos la lectura bíblica, la mayor parte en el capítulo 6 y 7 de 1 Samuel. De 1 Samuel, capítulo 6 y el 7. Queremos hacer estas meditaciones en dos partes. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Hasta dónde nos lleva el Señor en esto, hermano? Dice el capítulo 6, versículo 1 de 1 Samuel. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. ¿Qué sucedía aquí? Y a través de esto, hermano, el Señor me puso en mi mente el ponerle como tema a esta meditación cómo puede venir la ayuda divina a nuestras vidas. ¿Cómo puede venir la ayuda divina a nuestras vidas? Ese es el tema. Y leyendo ese versículo 1 del capítulo 6, dice que, leyendo todo el contexto, hermano, en una de las guerras que tuvo Israel con los filisteos, el enemigo número 1 de los israelitas, tomaron el arca de Jehová y la llevaron a la tierra de los filisteos. La tuvieron ahí 7 meses. Y en esos 7 meses, los filisteos sufrieron en carne propia la maldición que les llegó de parte de Dios hacia los enemigos de Dios. Tumores por allá, desgracia por acá, derrota por allá, hambre por aquí, y ya no aguantaban la situación. Hasta que se dieron cuenta que el asunto de todas esas maldiciones que llegaron al pueblo filisteo por haber tomado el arca y llevarla a su tierra, estaban sufriendo. Y consultaron a los adivinos y sacerdotes de ellos mismos, idólatras. Y hasta hoy veo que uno de estos sacerdotes filisteos dice algo sorprendente a los líderes del pueblo de los filisteos.
Y lo voy a parafrasear, mis queridos hermanos. Le dijeron esos sacerdotes a los líderes filisteos: hasta que ustedes entreguen el arca a los israelitas, se va a quitar la maldición de su pueblo. Los líderes le dijeron a los sacerdotes: ¿y cómo hacemos para devolverla? Fíjese bien, amigo. Muy fácil. Hagan esto y esto y esto y esto. Y ahí lo dice todo el contexto, hermano. Sacaron el arca y la dejaron ir en una carreta de bueyes. Ahí está la historia. Hasta que llegó el pueblo israelita. Y fíjese, mi querido hermano, que lo más precioso aquí de todo esto es que dice que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Cuando el arca llegó allá, la pusieron en la casa de este hombre, situada en el collado, o sea, una parte alta. Y tomaron a Eleazar como un sacerdote, lo santificaron para que guardase el arca. Y fíjese usted que en esta historia es tan linda, hermano, por eso yo quiero que usted lo lea en su casa detenidamente, los 2 capítulos. Son lindos, hermano, porque aquí vamos a partirlo en 2 partes. Pero déjeme explicarle algo muy interesante en esta introducción. En cualquier ciudad uno encuentra monumentos, ¿cierto? Y en algunos casos están dedicados a grandes personalidades. ¿Verdad que es cierto? Por ejemplo, en todas las capitales latinoamericanas hay una estatua a Simón Bolívar. Hay una a San Martín. Y a veces los monumentos recuerdan a grandes científicos. A quienes dieron su vida por el país. Quizás se puede ver al soldado desconocido. Siempre demuestran el respeto y la gratitud a una población. En 1 Samuel 7, hermanos, encontramos un monumento que consistía en una sola piedra a la que llamaban Ebenezer, o piedra de ayuda, o piedra de recuerdo, con el que significaba para los hebreos oiga bien, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué recordaba esto? Y fíjese, hermanos, que alrededor de unos 1100 años antes de que Cristo viniera, en el tiempo de los jueces, ¿recuerdan? Gobernaba el profeta Samuel. Los filisteos atacaban continuamente a los israelitas. Samuel oró y Dios le dio la liberación al pueblo. Por eso colocó aquel monumento
cerca de la ciudad de Mizpa. Era el recuerdo de la ayuda divina. ¿Cuántos de nosotros recordamos, verdad, hermanos, hermanas, el momento que el Señor nos ayudó cuando nosotros nos encontramos hundidos en medio del pecado, tristes, solos, acongojados? Ya nadie nos hacía caso, ya nadie nos volteaba a ver, había problema en nuestra vida, llorábamos, ya todo el mundo nos despreciaba, no servíamos para la sociedad, posiblemente nuestra familia hasta se sentía mal o se avergonzaba de nosotros. Nos sentíamos destruidos. Recordamos todas estas cosas de nuestra vida, los momentos difíciles fuera del camino de Dios. Y recordamos, hermanos, el momento que Dios llegó y nos prestó esa gran ayuda, nos tendió la mano, y cuando ya no servíamos para nada, que éramos inútiles, Dios nos hizo útiles al servicio de Él. Y ahora somos personas tomadas en cuenta. Porque el Señor dice que en la debilidad su poder se perfecciona en la debilidad. Todos necesitamos esa ayuda, ¿verdad, hermanos y hermanas? Y Él nos la quiere dar hoy. ¿Cómo lograrla? ¿Cómo lograr esa ayuda divina? Hermanita, hermanito, déjeme aquí mencionarles algunos puntos, que son 5 puntos importantísimos para que la ayuda divina llegue a nuestra familia y a nosotros como siervos y siervas de Dios. Posiblemente hay momentos que tú te encuentres triste. Los israelitas, hermanos, cuando quitaron el arca de su pueblo, se encontraron totalmente tristes y abandonados. Y pensaron ellos que Dios los había abandonado. Y por eso ese capítulo 6 y 7 habla tan lindo, hermano, porque cuando el arca fue quitada, ellos pensaron que Dios se había alejado de ellos. Y empezaron a darle la oportunidad a ídolos de las ciudades vecinas. Y se metieron tanto en adorar ídolos que usted no se imagina, mi querido hermano y hermana. Porque en ese tiempo, hermanos, cuando el arca estaba ahí, en medio del pueblo de Israel, el Señor bajaba y Él se ponía en el propiciatorio del arca. O sea, en otras palabras, en la tapadera del arca, encima y en medio de los 2 ángeles que estaban así, en medio, ahí se aparecía el Señor desde los cielos, en una nube blanca, y hablaba con los sacerdotes que entraban una vez al año al tabernáculo.
para que la ayuda divina llegue a nuestra vida, hermanos, por muy tristes y por muy acongojados, por muy desesperados, que tal vez pensemos que en esta situación tremenda que estamos en nuestras casas, que ya no miramos a los hermanos ni a nuestra familia, a veces pasa por la mente de muchos cristianos y cristianas que Dios no está, como lo creían los israelitas en aquel entonces. Entonces, hermano, ¿cómo podemos o cómo puede venir la ayuda divina a nuestra vida? Número 1, la ayuda divina viene cuando amamos a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Hermano, yo quiero decirle algo con todo mi corazón y decirle a usted que este primer punto no se lo vaya a perder porque son 5. Quiero explicarlo en el próximo domingo que viene, si Dios lo permite. Vamos a explicar. La ayuda divina viene cuando amamos a Dios. ¿Y cómo es amar a Dios? No solo es decir Dios te amo, o solo decir yo amo a Dios. No es así, hermano. No todo aquel que me dice Señor, Señor, o te amo, entrará al reino de los cielos. No se pierda esto. El próximo domingo encontrará la explicación del primer punto. ¿Cómo puede venir la ayuda divina a nuestra familia y a nosotros personalmente? Dios me le bendiga, Dios me le guarde, hermana y hermano.